diferentes lugares. Es una bendición muy grande. Gracias a Dios también, hace poco terminé el servicio aquí en la iglesia en San Sebastián y muy bonito ver, hermano, de que está esa disposición y ese anhelo por adorar al Señor. El Señor está con nosotros, ya que la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces es una bendición muy grande saber que la promesa que nos ha hecho Dios se hace una realidad una vez más en estos tiempos, y es que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio nuestro. Entonces, hermanos, es una promesa de cuidado, de protección, es una promesa de bendición muy grande para con cada uno de nosotros. Y creo que en estos tiempos más que nunca hemos estado notando precisamente esa grandeza de nuestro Dios. Entonces, saludándoles a todos y muy contento de poder estar con ustedes a través de este medio. Yo le invito, hermano, para que leamos la palabra de Dios en esta hora, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 4. Vamos a mirar en esta hora la palabra del Señor en este pasaje. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 4. Y dice la Biblia de la siguiente manera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar, el tema que me han dado los jóvenes es Dios no olvida sus promesas. Y quisiera trabajar o aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de la evaluación de las promesas en relación precisamente a este aspecto de que Dios nunca olvida sus promesas. Entonces, hemos pensado que las promesas de Dios realmente son un tesoro. Podemos decir que las promesas de Dios son nuestro tesoro, y qué bueno aprovechar este momento para que las estudiemos y calculemos el valor tan grande que tienen. Debido a que las promesas de Dios son nuestro patrimonio, deberíamos hacer un cálculo correcto, ¿sí?, de esa riqueza, de la riqueza que nos ha sido dada. Pues es muy posible que no tengamos en cuenta o la idea de los ricos que somos en relación a esas promesas que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Sería muy lamentable y muy triste que los hijos de Dios o que como cristianos tuviésemos que vivir sumisos en la pobreza, hablando en el sentido espiritual, sencillamente por no saber lo grande que es nuestra propiedad en la gracia en la que nos movemos. Sería muy triste, hermanos, que no tuviésemos la capacidad de darnos cuenta de que el Señor nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas promesas. Dice la Biblia, para que a través de esas grandísimas y preciosas promesas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Es decir, que las promesas de Dios no solamente tienen que ver con el hecho de que abarquen ciertos aspectos temporales o aspectos de carácter material, sino que las promesas de Dios, hermanos, están puestas para que nosotros podásemos llegar a ser partícipes de su naturaleza divina. Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, cuando sentimos, hermanos, el toque de Dios, entonces, hermanos, nos damos cuenta de que esas gloriosas y que esas preciosas promesas son una realidad, y que a través de ese toque sobrenatural del Espíritu Santo estamos llegando a ser participantes de su naturaleza divina. Gloria a Dios. Así que sería bueno poder hacer una evaluación acerca de las riquezas de la gracia y de la gloria que nos están reservadas, gracias precisamente a este versículo que estamos leyendo. Este versículo en sí mismo también es una promesa, porque la promesa es que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que por sí mismo, el mismo versículo es una promesa. El apóstol Pedro habla acerca de las promesas como algo preciosísimo y como algo grandísimo, y que ciertamente exceden
a todo lo que se puede comparar. Nadie jamás ha hecho promesas como las que ha hecho Dios. Nadie jamás ha hecho promesas o ha hablado o ha dicho las cosas como las ha dicho Dios. De hecho, los reyes en la Biblia han llegado a prometer hasta la mitad de sus reinos. Entonces uno lee la Biblia y uno se da cuenta que dicen hasta la mitad del reino te daré. Y entonces uno se da cuenta que estaban dispuestos a despojarse hasta la mitad. Pero resulta que Dios prometió darnos mucho más. Tanto así que Dios prometió darse a sí mismo por amor a su pueblo. Dios lo ha entregado todo para que nosotros hoy pudiésemos disfrutar de su naturaleza divina. Gloria al Señor Jesucristo. Así que Dios, hermanos, no solamente prometió darse, sino que Dios lo hizo. Dios no solamente prometió venir a salvarnos, sino que vino y nos salvó. Por lo tanto, en conclusión, a que Él ha cumplido esas promesas, las otras también las cumplirá. Aleluya. Los príncipes ponen un límite al llegar a un punto determinado en relación a sus promesas, pero el Señor no ha limitado sus promesas ni los dones que Él ha derramado o ha regalado para cada uno de sus hijos. Así que las promesas de Dios no solamente exceden a todo lo presente, a todo lo precedente, sino que también las promesas de Dios sobrepasan toda limitación. Incluso, hermanos, podemos darnos cuenta de ello por quien las dice. Es decir, que si tenemos un Dios inigualable, las promesas que surgen de ese Dios también son inigualables. Aleluya. Nadie ha sido capaz de rivalizar con Él en cuanto a las promesas, en cuanto a la liberalidad o a la generosidad de las promesas. Las promesas del Señor se encuentran muy por encima del resto de cualquier otras promesas, de la misma manera que los cielos están muy por encima de la tierra. Así son las promesas de Dios, muy encima, muy altas, y esas son las promesas que Dios ha derramado y que Dios ha entregado a sus hijos. Gloria al Señor. Entonces son preciosas y grandísimas porque sobrepasan todo cuanto esperamos de ellas. Él hace a nuestro favor, dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso en oración podemos pedir algo, pero hermanos, realmente Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y puede ser que nosotros pensemos que lo mejor que nos pueda pasar sea algo, pero en las promesas de Dios que Dios tiene para nosotros es mucho más abundante. Él es mucho más generoso. Él nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Así que las promesas de Dios, hermanos, también contienen una superioridad en cantidad y son mejores en calidad que lo que uno más pueda desear o anhelar, más que lo que uno espera encontrar. Así que no es solamente esperar de que Dios haga algo, es entender de que lo que Dios va a hacer es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y que estamos en este momento en el cual parece ser que necesitamos que se cumplan esas promesas, pero déjeme decirle que ya se están cumpliendo porque son mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Son grandísimas y son preciosas promesas, y a través de ellas cada día llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. Gloria al Señor Jesús. Así que Dios nos sorprende con una plenitud inigualable. Sus promesas son reconfortantes a través de la palabra, y a través de sus promesas somos colmados de favores y misericordias. Al igual que el rey David, tendremos que quedarnos asombrados y decir, ¿cómo es que ha llegado todo esto a mí? ¿Cómo es posible que yo tenga todo esto? ¿Por qué me has dado todo esto? Hemos recibido mucho más de Dios, hemos recibido mucho más de su gracia y mucho más de su bondad. No solamente nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha limpiado, sino que encima ha colmado nuestra vida de favores y misericordias, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Gloria al Señor Jesús. Las promesas de Dios exceden toda medida la exceden, ¿sí?
De igual manera hay un abismo de profundidad entre ellas. Cada promesa por sí sola, hermanos, es grande, es magnífica. Y solo una promesa de Dios, hermanos, o solo con una promesa nos podemos nosotros quedar sin palabras para poder explicarlas. Ahora imagínense todas las que hay. En cuanto al significado de las promesas, entonces tenemos un cielo de altura en cuanto a su excelencia. Y podemos decir que las promesas de Dios también son como un océano de ancho y de profundo en cuanto a su duración. Podemos decir que cada una de ellas son muy elevadas y que, hermanos, no nos es posible mentalmente poder conocerlas y comprenderlas, pero a través de nuestra fe podemos alcanzarlas. Aleluya. Así que en general las promesas, hermanos, son una prueba de la gracia, de la plenitud, de la suficiencia de Dios. Y al igual que sucede con Dios, sus promesas lo llenan todo porque vienen inmersas o vienen o nacen directamente del corazón de un Dios, hermanos, que todo lo llenan. Las promesas de Dios son ilimitadas en su alcance porque nacen del corazón de un Dios que es ilimitado. Nos rodean por todas partes porque vienen de un Dios que es omnipresente. Tanto si estamos despiertos como si dormimos, tanto si vamos hacia adelante como si decidimos regresar. Hermanos, las promesas de Dios cubren toda nuestra vida. Las promesas de Dios van desde la cuna hasta la sepultura. Por eso uno se encuentra, hermanos, que llevan toda la vida en el evangelio citando las mismas promesas de Dios e incluso parten a una eternidad y descansan en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios le han acompañado desde que nació hasta el día en que murió, y mucho más se hacen una realidad porque incluso más allá de la muerte tenemos la promesa de que Él nos guiará y que Él estará con nosotros. Aleluya. Es decir, que tenemos promesas no solo en la vida presente, sino también, hermanos, en la vida más allá. Promesas de bien para cada uno de nosotros, porque Él no se olvida de sus promesas. Así que es importante evaluar que somos ricos en relación a todas esas promesas, pues Él nos ha enriquecido, aleluya, de una manera voluntaria, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Aleluya. Así que Él no se olvida de sus promesas. Él no se olvida de lo que nos ha prometido y de lo que nos ha dicho. Por el contrario, el ser humano sí tiende a olvidarse. Por eso el salmista en el capítulo 103 del libro de los Salmos, él dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque tendemos a olvidarnos fácilmente de su grandeza, de su bondad, de su gracia, de su favor. Tenemos lapsus en los que nos olvidamos realmente de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, pero creo que en estos tiempos de confinamiento en los que estamos, podemos, hermanos, estar completamente seguros de que Él es fiel y verdadero, de que Él cumple su palabra, de que Él cumple su promesa, y que nosotros, hermanos, estamos disfrutando constantemente de las promesas tan grandes que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria al Señor. Así que, hermanos, a las promesas se les puede achacar una omnipresencia porque nos rodean por donde quiera que vamos, en todo tiempo. Son nuestra almohada cuando nos dormimos. Por eso usted ora, e incluso usted, hermano, cita una promesa: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea que generalmente lo usamos y nos levantamos y entonces le damos gracias a Dios porque sabemos que durante todo ese día disfrutaremos de su bondad y de su gracia, de sus promesas para con nosotros. Es más, hoy, desde que nos levantamos hasta esta precisa hora, hemos disfrutado de las bondades de Dios, de sus misericordias que se renuevan cada mañana. O sea que Él es fiel y verdadero en relación a sus promesas. Cuando nos despertamos, las promesas de Dios siguen a nuestro lado. Por eso dijo también el salmista en el capítulo número 139, versículo 17 al 24, hablando el salmista, él dice algo.
en el capítulo 139, versículo 17 al versículo 24. Y dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos en contra de ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Dice la Biblia, verso 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi corazón o en mi camino hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Pero lo que él dice en el verso 17 y 18 es que sus pensamientos, o podríamos decir sus promesas, son preciosas. Cuán grande es la suma de todas ellas. Si intentásemos enumerarlas, se multiplican más que la arena. Hermanos, nos quedamos dormidos y despertaremos y podremos ver que Él aún está con nosotros. Así que las promesas están muy por encima de todo lo calculado y deseado. Las admiramos, adoramos al dador, a Dios por dichas promesas, pero nunca, hermanos, tendremos la capacidad para poder medirlas. Pero lo bonito es que sí podemos disfrutar de ellas. Gloria al Señor. Pedro nos está diciendo, el apóstol Pedro, que son grandísimas. Y él lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque proceden de un gran Dios. Así que nos aseguran un gran amor, por eso son grandísimas. Llegan a los grandes pecadores y los convierte en grandes hijos de Dios. Produce grandes resultados y tratan temas profundos y de gran importancia. Son tan grandes las promesas de Dios como la propia grandeza. Nos acercan al gran Dios para que sea nuestro Dios para siempre. Aleluya. Porque cuando nos dijeron acerca de un Dios que nos amaba y nos quería salvar, era una promesa de salvación. Y cuando aceptamos esa enseñanza y aceptamos el evangelio, entonces pudimos ver que ese gran Dios se convirtió automáticamente en mi gran Dios, en mi salvador, en mi ayudador, en mi perdonador, en mi guiador, en mi pastor, en mi estandarte, en mi castillo, en mi protector. Se ha convertido en mi todo. Así que qué bonito es no solamente comprender la magnitud de las promesas, sino comprender la magnitud de quien ha dado dichas promesas. Aleluya. Así que Él es nuestro Dios para siempre. Y encontramos que la primera promesa que Dios hizo fue la de venir en carne. Así que nos encontramos en Génesis que esa fue la primera promesa. Y dice el Señor, después de que pecaran Adán y Eva, entonces dice que de la simiente de la mujer, y que iba a poner enemistad, y que entonces iban a ser uno, iba a venir uno que le iba a herir a él en la cabeza, al diablo en la cabeza. Entonces encontramos una promesa de salvación y podemos ver, hermanos, que esa promesa se cumplió y gracias a Dios por ese don inefable. Así que, hermanos, el hecho de que Dios viniese a este mundo como hijo es por encima de todo, más que un concepto, es un gran acto de amor. Y de hecho, la palabra gran se queda corta y resulta inadecuada para poder describir semejante milagro de amor y semejante manifestación de gracia para con cada uno de nosotros. ¿Qué más prometió Él? Prometió darnos el Espíritu Santo, el Consolador, para que habitase con nosotros para siempre. Yo les pregunto, ¿será que podemos medir el valor de esa gran promesa? Es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés sobre 120 en cumplimiento de la profecía dada a Joel, hermanos, eso fue un hecho tan sobrenatural, tan grande y tan precioso, hermanos, que vemos que a partir de ahí la iglesia está creciendo a pasos agigantados. O el momento, el día en el que yo disfruté de esa gran promesa en mi vida, no fue uno de los días más grandes y más felices que me ha podido ocurrir. Así que entonces tenemos que son promesas muy grandes dadas a Dios para con cada uno de nosotros. Así recordemos, por lo tanto, que el Espíritu Santo obra en todos nosotros.
hermanos, ha obrado. El Espíritu Santo nos ha convencido de que éramos pecadores. El Espíritu Santo está perfeccionando la obra en nosotros. El que la inició la perfeccionará. Es el Espíritu Santo el que nos inquieta. Es el Espíritu Santo quien nos habla. Hermanos, es el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque el Espíritu, porque la palabra es Espíritu. La palabra es verdad. La palabra es vida. Gloria a Dios. Así que son grandes promesas para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esa gracia sin límite y por esas promesas sin límites para con cada uno de nosotros. ¿Qué más puede suceder? El Señor nos ha hecho una gran promesa y es la que ha de venir nuevamente por nosotros. Y ya no vendrá para presentar ofrenda por el pecado para la salvación del hombre, no. Él vendrá, hermanos, para llevar un pueblo celoso, un pueblo que le ama, un pueblo que vive para él, un pueblo que se apasiona por él, un pueblo, hermanos, que le ama, hermanos, un pueblo que le espera. No sé si usted espera al Señor, pero diariamente le esperamos. Aleluya. Así que, hermanos, esto debe producir en nosotros una felicidad infinita, muy grande. Y esa es nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos la promesa de que viene por nosotros. Ha prometido, hermanos, de que debido a que Él vive, nosotros también viviremos. Ha prometido para nosotros inmortalidad por el evangelio. Aleluya. Y además también en caso tal de que partamos, entonces gozaremos de la resurrección de nuestros cuerpos. Ha prometido que reinaremos con Él y que seremos glorificados para también darle gloria a través de su gloria, a través de la gloria que Él imparte a nuestras vidas. Promesas que han sido cumplidas y otras que serán cumplidas. ¿Por qué? Porque son grandiosas y son preciosas las promesas. Promesas para el tiempo y promesas para la eternidad. Son tan fantásticas y tan maravillosas que es inconcebible que puedan ser más grandes. Promesas que trascienden lo eterno. Promesas que fueron dichas hace muchos años, pero siguen siendo una realidad para nosotros hoy. Esas son las promesas que Dios tiene para sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Las promesas que disfrutamos, promesas del perdón de pecados. No hemos sido nosotros perdonados, así que podemos declarar la grandeza de ese perdón, la grandeza de esa promesa. Hermanos, promesa de adopción. No éramos nosotros hijos de ira igual que los demás, pero no fuimos adoptados por su gran amor y hoy somos hijos de Dios. Hermanos, la promesa de adopción, hijos de Dios. Hemos comenzado a conocer la naturaleza del amor de Dios hacia nosotros. Así que podemos proclamar con gran gozo, somos hijos de Dios, porque hermanos, Él ha prometido que nos haría sus hijos y hoy somos sus hijos. Aleluya. La promesa de ayuda en todo tiempo de necesidad. ¿Será que no hemos pasado por pruebas? ¿Y será que también en esas pruebas no hemos visto la mano de Dios? Claro que sí. Sabéis que el Señor nos sostiene, hermanos, y nos ha librado de cantidad de cosas. Así que podemos proclamar la generosidad de su gracia. Hay una promesa, según hermanos, el Señor nos fortalece en nuestro día a día. Hermanos, si dice la Biblia que nosotros, hermanos, los que llevamos la cruz día a día, entonces somos dignos de Él. Sentimos cuán grande es esa promesa y el apoyo de que Él nos ayuda, porque llegan momentos en los que nos sentimos cargados y cansados, pero la promesa, venid a mí que yo os haré descansar. Promesas para nosotros, aleluya. Qué palabra, hermanos, tan bonita es la palabra promesa. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabras que nos muestran su grandeza. Él no negará nada, dice la Biblia, a los que andan en integridad. Promesas de Dios para nosotros. Yo le pregunto, ¿quién es capaz de calcular la magnitud de esas promesas? Hermanos, ese es nuestro patrimonio, el patrimonio que Dios tiene para con nosotros.
Así son de grandes y de preciosas las promesas de Dios. Y te invito para que las aceptes y para que las creas, para que las aceptes y para que creas en cada una de ellas. Pero hay algo más que debemos saber en relación a las promesas, porque Dios no se olvida de sus promesas, pero nosotros debemos conocer sus promesas. Hermanos, deberíamos sabérnoslas de memoria. Puede que no hayásemos leído un último libro, o puede ser que no hayásemos leído el último decreto del gobierno, pero debemos conocer a fondo lo que el Señor dice y lo que el Señor promete y asegurarnos, hermanos, con toda la fe de que lo que dice su palabra se va a cumplir en nosotros y se está cumpliendo en nosotros. Deberíamos, hermanos, ocuparnos en la palabra, en la lectura, porque son precisamente allí donde nosotros encontramos sus promesas. Deberíamos, hermanos, entender que la promesa divina de Dios debe estar grabada en nuestros corazones, de la misma manera que están escritas en el papel de nuestras Biblias. Es algo realmente triste y lamentable que un hijo de Dios no sea consciente de las promesas reales que hay en la Biblia que le hacen rico y que tenga que vivir una vida, hermano, de mendigo en la casa del rey. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, pidiendo y pensando que no hay, cuando en Cristo todo lo tenemos, cuando todo lo podemos en Él, cuando en Él hay abundancia? ¿Cómo podemos morirnos de hambre en la casa del pan si tenemos abundancia para cada uno de nosotros? No vivamos, hermanos, como el hermano del hijo pródigo, que estando en la casa de su padre no conocía a su padre, no conocía que todo lo que había ahí era para él y pensaba que entonces simplemente era un trabajador más. Se estaba perdiendo, hermano, del beneficio de disfrutar de las cosas que le pertenecían a él. Hermanos, tenemos grandes y preciosas promesas para que por ellas llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. Él quiere que participemos de su naturaleza. Así que las promesas de Dios nos están hablando de un aspecto espiritual demasiado profundo y demasiado grande. Aleluya. Así de que, ¿qué sirve, hermanos, nosotros o tener las promesas, pero no conocerlas? Necesitamos conocerlas. Si hay cosas que usted no sabe, hermanos, tenemos que intentar familiarizarnos con el Dios que sí lo sabe todo, que sí lo conoce todo. Aleluya. Hermanos, qué bueno es entender que todo lo que hay en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, hermanos, son cosas necesarias para nuestra alma y más aún es el pan para nuestro cuerpo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos la palabra en nuestras casas, necesitamos por lo tanto disfrutar de esa palabra, disfrutar de ese pan, disfrutar de esas promesas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Las preciosas promesas hechas por Dios fueron hechas precisamente para que nos presentemos a Él. Vean, hermano, hace mucho tiempo un amigo me hizo entrega de un cheque, estaba en Colombia, y me dijo, asegúrate de reclamarlo hoy en el banco. Asegúrate de hoy mismo ir al banco y reclamar ese cheque. Pues, hermano, yo no guardé el cheque, yo no lo miré, yo no jugué con el cheque, yo me fui para el banco para que me dieran la plata, que me dieran el dinerito. Eso fue rápido. Bueno, vamos a ver. Encima me estaba regalando, me regaló un cheque, pero tienes que ir hoy. Yo, no, hombre, es que, mejor dicho, ya mismo cogí taxi al banco y que me dieran el dinero. Así que las promesas hechas por Dios, hermano, precisamente son de esa manera, y quiero que me entiendan, ¿sí? Tenemos que cambiarlas por las bendiciones que garantizan esas promesas. La oración es el medio para llevar esa promesa al banco de fe y obtener la bendición. Así que, hermano, no es solamente creer en la promesa, hay que prestarle atención a la oración. Así que la oración y la lectura de la palabra van siempre de la mano. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo
con inteligencia. Hay que saber por qué oramos. No permita nunca que la oración se convierta en una formalidad sin sentido. ¿Y usted por qué ora? Porque tenemos que orar. ¿Y usted por qué ora antes de comer? Porque toca orar antes de comer. ¿Y usted por qué ora antes de acostarse? Pues porque hay que orar. ¿Y usted por qué ayuna? Porque el pastor dijo que había que ayunar. ¿Y usted por qué hace vigilia? Pues porque, hombre, el pastor convocó vigilia y pues hay que ir a la vigilia. No lo haga por un formalismo. Entienda, hermanos, que la oración, querido hermano, es la manera en la que llevamos las promesas al banco de la fe para obtener la bendición. Entonces yo ya la conozco porque la he leído, entonces yo la busco en oración. Y entonces como la busco en oración, entonces, hermanos, puedo tener la certeza de que Dios va a hacer, hermano, mucho más, y Dios me va a dar mucho más de lo que yo logro entender o comprender, porque así funciona el Señor. Así que, hermanos, si usted entra hacia un banco, o si yo hubiese entrado a ese banco, y me pongo a hablar con el empleado del banco 1 hora, y le cuento que me regalaron un cheque, y le cuento que me dijeron que viniera, y después de la hora salgo salgo yo del banco sin el dinero, ¿a qué fui al banco? No fui a nada. O sea, fui a hablar con el encargado o con el empleado. Yo lo que hice fue ir al banco, coloco mi cheque en la ventanilla, espero la respuesta y entonces me llevo lo que dice el cheque que me tengo que llevar. Así que lo que quiero decirle en esta hora es que usted tiene que presentarse en oración y usted tiene que tener la certeza de que Dios va a cumplir la promesa que ha dado a través de la oración. Pero usted tiene que entender que usted tiene que conocer la promesa. Y quiero decirle algo en cuanto a las promesas. Hay promesas incondicionales y hay promesas condicionales. Las promesas de Dios son incondicionales. Una promesa incondicional, el derramamiento del Espíritu Santo. Él lo derrama. Incondicional, que Él viene. Eso es incondicional. Acéptelo, créalo, no lo crea, Él viene y ya está. Promesas condicionales dependen de mi actitud y de mi comportamiento para recibirlas. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos promesas condicionadas. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo, pero hay que ir a pisarlo. Entonces, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Así que la promesa de que el Señor está, se cumple, es una promesa, pero está condicionada a la actitud del hombre, al comportamiento del hombre, a la obediencia del hombre. Así que las promesas de Dios para que se cumplan en tu vida están condicionadas a tu obediencia, porque Dios es incondicional. Si usted desea una bendición de Dios en cualquier área, en cualquier aspecto, entonces vaya en oración y comprenda de que primero usted necesita ser evaluado antes de que usted evalúe la promesa, porque casi siempre lo hacemos al revés. Evalúo la promesa. Bueno, Señor, yo quiero porque tu palabra dice esto. Me parece perfecto, eso está muy bien. Pero tú estás en la cualidad, tú estás cualificado. Realmente estás obedeciendo, estás haciendo, estás actuando, estás viviendo, estás pensando. Estás haciendo, lo que la Biblia dice que tienes que hacer, o simplemente quieres la promesa. Así que las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Pero hermanos, el participar de esas promesas o participamos de esas promesas a través de su naturaleza divina. Es decir, que necesito obligatoriamente conocer quién es el que hace esa promesa, vivir acorde a la vida de aquel que dijo cómo tenía que vivir mi vida. Entonces, por eso, hermanos, a veces hay respuestas o que tardan o no hay respuestas. Créame, hermano, que sea como sea, Dios quiere formarnos a través de cada una de esas situaciones. Aleluya. Crea usted que tiene la bendición y siga adelante. Levántese, hermano, de sus rodillas cantando. Después de que usted haya orado por una petición específica. Pastor, problemas. Ya oró, sí, pastor, pero me levanto y sigue el problema. Te faltó algo, levántese y dele la gloria a Dios. Adore a Dios. Señor, gracias porque este problema de este es algo. Y usted me va a bendecir. Hermano, una actitud de fe. Entonces, hermano, lo que hace Dios
hermanos, no es simplemente, o lo que hace a Dios que se mueve, no es simplemente la oración, es el corazón contrito y humillado que entienda la grandeza de las promesas, o que entienda la grandeza de ese Dios que hace las promesas. Y finalmente, hermanos, háblele claro a Dios acerca de las promesas que Él ha dado. Es importante. Y cuando hablamos de hablarle claro, no hablamos de que en oración usted le recite la Biblia, pero sí hablo, hermanos, de que usted tiene que vivir una vida íntegra. Eso es hablar claro. Que su vida sea una vida de luz, y la luz no se esconde bajo el almud. Las promesas de Dios son una proclamación de su gloria. No es solamente para nosotros, es una manera en la que le damos la gloria a Dios. Así que en estos tiempos en los que estamos, todas las promesas de Dios son una proclamación de su grandeza, de que Él es nuestra esperanza. Entonces lo proclamamos desde nuestras casas, lo proclamamos desde nuestros hogares, y por eso hacemos culto desde nuestras casas y cantamos y aplaudimos y decimos gloria a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros. Entonces lo proclamamos voz al cuello, porque es una realidad, gloria a Dios. Entonces es una proclamación, no es solamente para exhibirla sobre las paredes. Hermanos, hay que declararlas a través de la adoración, a través de la alabanza. Así que cuando nos sentamos a comer, hermanos, qué bueno dedicar un tiempo para recordar sus promesas, de que Dios ha sido bueno, de que Dios ha sido muy especial. Porque a veces, hermanos, sobre todo en este tiempo, parece ser, hermanos, que el tiempo de comer es un tiempo de preocupación, es un tiempo de agobio, porque claro, es que está pasando esto. Hermanos, tenemos que creer al que ha prometido estar con nosotros, al que ha prometido guardarnos. No se preocupe, mi amor, Dios nos va a ayudar. Querido hermano, dígale a sus hijos, no se preocupe, mi hijo, Dios está con nosotros. Dígale a su esposa, mi amor, no se preocupe, el Señor nos va a ayudar, Dios está con nosotros. Sí, pero es que nos quedamos sin trabajo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sí, pero es que no tenemos cómo pagar. No se preocupe, mi amor, el Señor da, el Señor quita, el Señor es bendito por los siglos, Él sabe cómo hace sus cosas. Todo esto va a redundar en bendición para su pueblo. Así que, hermanos, no es solamente preocuparnos. Hermanos, no nos dediquemos tanto a enviar mensajes del COVID. Enviemos mensajes de esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es Dios, aleluya, en medio de toda esta adversidad y en medio de toda esta circunstancia. Así que debemos mencionar, aleluya, diariamente y proclamar, hermanos, la grandeza de las promesas de Dios. Eso ayuda a calentar nuestros corazones y alegrará debidamente nuestros espíritus en un momento, hermanos, en el que de pronto la tormenta, hermanos, golpea con ímpetu y con fuerza nuestra barca. Pero hay una promesa, Dios está con nosotros. Así que, querido hermano, quiero terminar diciéndole, si los hombres de negocios hablan de su profesión, o los viajeros hablan de sus viajes, los granjeros hablan de sus cosechas, ¿no deberíamos nosotros hablar con mucha frecuencia acerca de las bondades de Dios? ¿No deberíamos nosotros referir cada detalle de su fidelidad y decir que Él ha sido bueno? Yo creo, hermanos, que entonces, si así lo hacemos, podemos unirnos a las palabras del apóstol Pedro y decir, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que, querido hermano, este es el pensamiento de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para su vida, como lo es para la mía. Y no se olvide, querido hermano, de que el Señor ha prometido estar, ha prometido guardar, ha prometido venir, ha prometido llevarnos. Entonces, hermanos, aferrémonos a esas promesas porque son una realidad en medio nuestro. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos, y les amo en el amor del Señor. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra. Amén. Y que bendiga a los hermanos que nos acompañan, que han estado en el culto, los amigos que nos acompañan. Que Dios los guarde. Amén.
Vamos a orar, vamos a darle gracias a Él porque este día ha sido una bendición, porque hemos podido escuchar su palabra. Muchos no han podido escuchar la voz de Dios, pero hoy hemos tenido ese privilegio. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos en este día por tu amor, por tu inmensa misericordia, Señor, por tu palabra, Señor, porque una vez más nos dices de que estás con nosotros y de que tú nos ayudas y que siempre vas a estar al lado de nosotros, mi Dios. Gracias por este momento que nos das. Bendice a cada alma que ha escuchado este pensamiento, Señor, que lo grabemos en nuestro corazón y le creamos y creamos de que tú vas a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Gracias, Señor, en este momento. Gracias por tu misericordia, Señor. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermano, los dejo con nuestro pastor, que él tiene algunos anuncios. Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, agradecer a nuestro hermano Sebastián por la hermosa palabra que Amén. nos ha dado. Señor, te añada bendiciones, Sebas, y una vez más muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí compartiéndonos la palabra de Dios. Bueno, hermanos, recordarles, mañana tenemos nuestra oración matutina. Nos vemos a las 6:15, Dios mediante. Nos vamos a conectar para hacer nuestro devocional matutino. Recordarles de que mañana hay cambio de hora. No olviden de que esta noche hay cambio de hora. Bueno, automáticamente ya los móviles se cambian, pero que si alguno de pronto no nos vayamos a despistar. Y recordarles también a los jóvenes, 9:30 tenemos nuestra clase. Los preadolescentes a las 10, la hermana Viviana estará mandando el enlace también. Y también ya los padres tienen su clase, ¿verdad? La hermana Viviana estará mandando por el grupo de los padres, lo que es la clase de los peques. Luego a las 11, recuerden, tenemos nuestra escuela dominical. Todos los amigos que nos acompañan, los hermanos, les esperamos. 11 de la mañana, Dios mediante, estará con nosotros desde Colombia nuestro hermano Jairo Duque, amén, pastor en la cuarta sede de Tuluá, sede de Agua Clara. Él va a estar trayéndonos el mensaje, la palabra de Dios. Así es que, hermanos, les invitamos en nombre del Señor para que estemos orando durante esta noche, mañana, y Dios sea una vez más hablándonos, edificándonos a través de su santa palabra. Amén. Amén. Y no olviden de que la próxima semana tenemos una semana muy especial. El día lunes tenemos reunión, toda la iglesia de Estella, a través de este medio nos reunimos a las 7 de la tarde. Tenemos algunos puntos que hablar. Y el día martes empezamos con nuestra semana de evangelismo. Escapa por tu vida. Ya les he mandado el enlace por el WhatsApp, lo que va a ser la publicidad de nuestro evento, y el día más tarde la estaremos poniendo en nuestras redes sociales, invitándoles también, amados hermanos, a que cada uno lo pongamos en los perfiles, en los estados de WhatsApp, en todas las redes, para que muchas personas puedan estar. Invitemos familiares, invitemos amigos, para que escuchen la palabra de Dios. Amén. También van a haber unos predicadores invitados. Así de que vamos a gozarnos y vamos a aprovechar todos estos medios para anunciar de que hay un Dios que sana, que salva, que bautiza con Espíritu Santo y que viene por su iglesia. Amén. Bueno, un saludo para todos en el nombre de Jesús. Me alegra verlos. Y ahorita sí, el que desee puede encender su micrófono, puede saludarnos en esta tarde. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Hermano Eduardo, Dios me lo guarde. Sebastián, Dios te bendiga. Un abrazo. Por el consejo de la palabra. Dios te guarde. Saludos a la Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les guarde. Carlos, Amén. Dios les bendiga grandemente. Hermosa palabra. Esteban, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hermana. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Gustavo, familia. Ana Miriam, hermana Rocío. Amén. Dios les bendiga a todos. Hermano Jairo, Dios lo bendiga. Hermano John, paz de Cristo. Milena, Amén. esperamos. Dios te bendiga. Vale. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. De nada, Milena. Te esperamos. Bueno, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Milena. Dios la bendiga, mi hermana. Dile. Rocío, hermana Patricia, Dios les bendiga. Amén. Dios les pastor. bendiga a todos los Amén. hermanos. Besos No. virtuales. Dios te bendiga, hermana. Dile. Excelente.
Rocío. Saludos a la familia por allá, Onías y Carlos. Hermana Victoria, Dios la bendiga. Dios te bendiga, abuela, dile. ¿Cómo es? Hable, ¿Qué tal, dile. hermana Victoria? Pues a mi mamá, dile, Dios te bendiga, abuela. Dana, ¿dónde está? Ea. Dana, Dile, Dios te bendiga, abuela. Bendiga, Ana. Dana, saluda a Rocío. Gracias a Dios. Dana. Bendiga. Dana, Oneira, hermana beso, Vero, Dios la princesa. bendiga, hermana Gisela. Dígale, Dios te bendiga, pastor. Amén. Hable, Dana, diga. saluda a Rocío. Vea, que saluda a Rocío, Rocío, dígale, Dios te ven, como bendiga, ya no me Rocío. ves, un beso. Vela, ve. Princesa. Venga, Dios te bendiga, hermana. Amén. Está muy bien. Dios la bendiga. Amén. Dios te bendiga, John. Amén, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, mijo. Bien, saludos a todos, a la niña y todo. Dios, muy hermosa la Samu. palabra. Samu. Te bendiga, Patricia. Dios la bendiga, mami. Dana. Dana. Dios te bendiga. Dana. Abuelita Patricia. Saluda a Patricia, Dana. Dios la bendiga. Saluda a la prima, vea, Dios te bendiga y la prima. Dile a Patricia, Dios te bendiga. Hola, cariño. Tan bonita. Bueno, Dios los bendiga a todos. Una feliz Bueno, noche. Dios los Amén. guarde. Feliz noche. Bueno, Dios los feliz bendiga a todos y mil gracias, pastor, por haberme invitado a esta hermosa palabra. Me pareció muy hermosa la palabra y espero que me sigan invitando. Amén. Amén. Gracias al Señor, Milena. De nada, aquí estamos, ya sabes. En nuestros Bueno. horarios te esperamos. Ojalá que esta semana también te puedas conectar el día martes, mañana a las 11, el día martes, el día jueves. Recuerda que también hay clase para la peque, para la niña. ¿Vale? Bueno, señor. ¿Te interesa? Bueno, señor, Inscribirte muchas gracias. y la hermana Viviana te manda las indicaciones, el video de la clase, todo. ¿Vale? Te Bueno, esperamos, señor. Milena. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Que el Señor me los Amén. guarde y me los Feliz cuide. noche. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les guarde a todos. Amén. Buenas tardes, hermana Rocío, Dios me la bendiga. Hermana Victoria, Dios la bendiga. Amén, pastor. Bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Amén, hermana Amén. Miriam, me alegra mucho verla. Amén. Hermana Jenny, Dios la bendiga. Amén, Dios la bendiga, saludos. Vale, igualmente. Cuídense mucho, mi hermana. Gracias. Excelente. ¿Te voy a dónde más? Bueno. Sí. Ah, ¿Cómo coño salgo aquí?